Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Este es el curso de discipulado de la Misión Bíblica Bautista Dulus. Mi nombre es el pastor Rubén Tello y estaré acompañándolos durante 12 sesiones aproximadamente, donde vamos a repasar, vamos a aprender las principales y básicas doctrinas del cristianismo. Este material está preparado para fundamentar a los nuevos creyentes en las principales doctrinas, en las principales enseñanzas que tenemos que manejar, tenemos que conocer para poder crecer espiritualmente. Es nuestro deseo pues que este material sea de bendición para sus vidas, como también ha sido para la nuestra al prepararlo. En esta oportunidad, en esta primera sesión, vamos a reflexionar, vamos a meditar acerca de la palabra de Dios, algo muy importante para nuestras vidas. Siempre pensamos en empezar en las escrituras, en la Biblia, antes que en cualquier otra doctrina, porque realmente todas las demás doctrinas, todas las demás enseñanzas acerca de Dios emanan de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que tenemos que entender primero qué es la Biblia, cómo se originó, quién la escribió, qué contiene y qué características tiene la palabra de Dios y qué beneficios tiene para nuestras vidas. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es empezar leyendo este texto de las Escrituras que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, del verso 16 al 17, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo primero que vamos a entender con respecto a las Sagradas Escrituras es que, si bien es cierto, fueron escritas por aproximadamente 40 escritores humanos a lo largo de aproximadamente unos 2000 a 2500 años, desde el libro más antiguo que se entiende es el libro de Job, hasta el último libro que se escribió, que es el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Si bien es cierto, vuelvo a repetir, se tienen registrados aproximadamente unos 40 escritores humanos, vamos a ver que el autor de esta palabra es Dios mismo. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, lo sabemos por un testimonio interno de las Escrituras y también lo sabemos por una evidencia externa. Vamos a examinar primero el testimonio interno. La Biblia dice de sí misma, ¿sí? Ese es el testimonio interno. La Biblia dice de sí misma que ha sido inspirada por Dios. Lo acabamos de leer hace un momento. ¿Qué significa esto? Que Dios inspiró, que Dios guió, que Dios movió a estos escritores humanos a lo largo, vuelvo a repetir, de muchísimos años, para que escribieran las palabras que Dios quería comunicar al ser humano, ¿no? Damos gracias a Dios porque Dios se ha comunicado con el ser humano en un idioma que el ser humano puede entender, ¿sí? Las Sagradas Escrituras no fueron escritas en español ni en ninguno de los idiomas modernos. Fueron escritas, gran parte, casi la totalidad del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas pequeñas porciones en arameo, y los libros correspondientes al Nuevo Testamento fueron escritos en el griego koiné, que era el griego común de esa época. Ahora, ese es el testimonio interno, ¿no? Lo que la Biblia dice de sí misma, que es inspirada por Dios. La Biblia también nos dice en el Salmo 19 que toda la escritura el consejo de Dios es perfecto, hace sabio al sencillo, la palabra del Señor es pura. Ese es el testimonio interno, lo que la Biblia dice de sí misma. ¿Y cuál es el testimonio externo? El testimonio externo básicamente lo podemos ver al considerar la calidad moral, la perfección y el mensaje unificado que podemos encontrar en todos los
66 libros de la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros realmente, 66 libros, 39 correspondientes al Antiguo Testamento y 27 correspondientes al Nuevo. Y en estos 66 libros podemos encontrar una unidad de pensamiento, ¿sí? Considerando que han sido escritos por 40 escritores humanos a lo largo de más o menos 2500 años, es imposible que estos 40 escritores, que no se conocieron muchos de ellos entre sí, pudieran haber articulado una sola idea de pensamiento, sino que definitivamente, a pesar de que escribieron libros, algunos de ellos muy espaciados en tiempo, es maravilloso cómo todo el mensaje de la Biblia es único y cómo hay un hilo, un argumento que une a todos esos libros, y esto nos apunta a un autor supremo, ¿no? A un autor que está más allá de los escritores humanos, que es Dios definitivamente, que es quien inspira a estos escritores para que puedan registrar las palabras que él tenía presentes. Otra cosa que podemos pensar también es esta gran calidad moral, esta gran calidad espiritual, el poder que la Biblia ha manifestado a lo largo de los siglos para transformar innumerables vidas de personas que la han leído, que la han estudiado. Podemos pensar en la gran cantidad de esfuerzos destinados para destruir la palabra de Dios infructuosamente. Hasta el día de hoy las Escrituras siguen siendo el libro más traducido a gran cantidad de idiomas, más vendido, más leído. La Escritura entonces es un libro vivo, es un libro poderoso, es el libro de Dios para el ser humano, ¿sí? Alguien por ahí dijo, léela para ser sabio, créela para ser salvo y vívela para ser santo, ¿sí? En ella encontramos las mejores promesas, las más terribles advertencias, las más preciosas enseñanzas. Es una luz para el camino, es un faro para los que queremos vivir y queremos saber cómo comportarnos y cómo vivir de una buena manera. Nos da maravillosas esperanzas con respecto a la vida venidera, nos habla del cielo, del infierno, de la muerte, del pecado, de la bondad de Dios, de la maldad del hombre. Definitivamente no hay otro libro como la Biblia. No existe, ni aún las mejores obras de la literatura universal pueden igualar, no solamente en calidad moral, en calidad literaria, a la Biblia. La Biblia no es un libro monocorde, es un libro que tiene gran cantidad de estilos literarios. Encontramos poesía en la Biblia, encontramos narración en la Biblia, encontramos literatura epistolar en la Biblia, encontramos diferentes tipos de géneros y de figuras literarias también en las Escrituras. Una gran riqueza literaria, una gran riqueza espiritual, una gran riqueza moral, ¿no? Cual no encontramos en ningún otro libro. Incluso una gran pureza a pesar del gran paso de los años, ¿sí? Y de la gran cantidad de manuscritos y de copias que se han realizado. Haciendo la crítica textual, los estudiosos pueden entender y discriminar que la Biblia realmente no contiene errores, no contiene incongruencias y no contiene fallas. Y las aparentes fallas e incongruencias que muchas personas dicen encontrar básicamente se pueden reducir a una mala interpretación del lector, más que una falla en la misma escritura. No es intención de este curso entrar en ese detalle, pero lo menciono porque es parte del testimonio externo, de lo que nosotros podemos ver como estas defensas, estas cualidades que hacen de la Biblia lo que es la palabra del Señor. También se le conoce a la Biblia como las Sagradas Escrituras, se le conoce a la Biblia como la palabra de Dios. Tiene algunos nombres, pero al final la idea es la misma, es la revelación de Dios que Él dio de sí mismo al ser humano para poder darnos a conocer su voluntad, para poder darnos a conocer su carácter y para poder darnos a conocer lo que Él desea del ser humano. La Biblia nos dice en el Salmo 19 que
el cielo anuncia la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿sí? Y cuando nosotros vemos la creación, vemos el cielo, el universo, las estrellas y todo esto tan maravilloso, esto nos anuncia la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Pero no nos dice nada más de este Dios, no nos dice si este Dios es amoroso, si este Dios está preocupado por su creación, y esto que se conoce como la revelación general no es suficiente para conocer a Dios. Por eso Dios nos da a conocer su palabra. Y en su palabra no solamente conocemos el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pero también conocemos el amor de Dios, conocemos el carácter de ese Dios que ama al ser humano y que busca al ser humano y que es un Dios bueno, es un Dios santo, que detesta el pecado, que detesta la maldad, que detesta la injusticia, que no dará por inocente al culpable. Entonces la Biblia nos da una revelación, una amplitud más grande de quién es Dios y de cómo podemos conocerle. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta también. Ya te había mencionado que la Biblia está compuesta por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. Pero hay una organización dentro de esto. Esa es la organización más simple, Antiguo y Nuevo Testamento, pero dentro del Antiguo Testamento también hay una división, una organización, y dentro del Nuevo Testamento también hay una organización. En el Antiguo Testamento podemos encontrar el Pentateuco, más conocido como la Ley, que son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero también encontramos libros históricos como Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, donde se registra la historia del pueblo de Israel, de cómo Dios formó ese pueblo y cómo, a pesar de las diferentes vicisitudes que enfrentaron, pues Dios les ayudó, Dios los guardó, Dios los protegió y también los castigó por su incredulidad y por su dureza de corazón. También encontramos libros poéticos y de sabiduría, como por ejemplo los Salmos, los Proverbios, Cantar de Cantares, que son libros básicamente escritos en prosa, escritos en forma de poesía hebrea, muy hermosos, muy profundos, que apelan a las emociones, que apelan al sentimiento, que nos enseñan por medio de diferentes figuras literarias, verdades espirituales muy importantes para nuestras vidas. También encontramos libros conocidos como los profetas mayores y los profetas menores, ¿sí? Y básicamente son libros proféticos que nos hablan de los designios de Dios para las naciones, tanto en ese tiempo en el cual fueron escritos como a tiempos futuros, ¿no? Incluso hay muchas de esas profecías que hasta el día de hoy no se han cumplido todavía. ¿Y por qué se menciona y por qué se le llaman profetas mayores y profetas menores? Básicamente, no porque algunos profetas sean más importantes que los otros, sino básicamente por la extensión, ¿no? El libro de Isaías, por ejemplo, es un libro profético y se considera un libro profético mayor, básicamente por la gran cantidad de capítulos que tiene, 66, a diferencia, por ejemplo, de, no sé, Habacuc, que es un libro profético también conocido como libro profético menor. ¿Por qué? Porque solo tiene 5 capítulos. Entonces, esa es básicamente la división. En el Nuevo Testamento encontramos otro tipo de división, diferente al que encontramos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como evangelios sinópticos. ¿Por qué se llaman así? Porque son los evangelios que nos narran desde diferentes puntos de vista casi los mismos eventos. El que encontramos en un libro lo encontramos en el otro, pero narrados desde diferentes puntos de vista. Y unidos los 3, tenemos una visión tridimensional de los hechos y de la vida del Señor Jesucristo. El libro de Mateo estaba dirigido a los judíos y nos muestra a Jesús como el Cristo, el Mesías de Dios. El libro de Marcos estaba dirigido a los romanos y nos muestra a Jesucristo como el Hijo del Hombre, este hombre que está trabajando, que está constantemente en movimiento, en acción. El libro de Lucas está dirigido a los gentiles y nos muestra básicamente a Cristo como el Hijo del Hombre, como este ser humano que sufre, que se cansa, que suda, que tiene sueño, que tiene hambre, pero que también es usado poderosamente por Dios. Y el Evangelio de Juan no se le conoce como un evangelio sinóptico porque, a diferencia de los otros 3, él nos narra más que nada los eventos y las conversaciones que tiene Jesús con muchas personas, ¿sí? A diferencia de los demás evangelios que nos narran muchos hechos, el libro de Juan nos muestra conversaciones. Por ejemplo,
Capítulo 3, la conversación con Nicodemo. Capítulo 4, la conversación con la mujer samaritana. Capítulo 5, con el paralítico de Betesda. Capítulo 11, con Marta, María, en el evento de la resurrección de Lázaro. Y así, de diferentes maneras, diferentes conversaciones. Gran parte del libro de Juan, desde el capítulo 13 hasta el final, nos narra la última semana de la vida de Jesucristo con sus discípulos. Es un libro más íntimo, más personal, y está dirigido a todas las personas, y nos muestra a Jesús como el Verbo de Dios, como el Hijo de Dios encarnado, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es un libro tremendamente hermoso de poder leer, porque nos muestra a Jesús como este Hijo de Dios que viene, es la luz que viene a este mundo de oscuridad. También tenemos un libro histórico, solo uno, que es el libro conocido como Hechos de los Apóstoles, donde se nos narra, la vida de los primeros años de la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, ¿no? Cómo nace la iglesia, cómo vive la iglesia en los primeros años, cómo los apóstoles predican, cómo la iglesia se va expandiendo, va creciendo. Aparece allí la figura del apóstol Pedro y también la figura del apóstol Pablo, como este apóstol enviado a los gentiles. También encontramos las cartas paulinas, ¿no? 13 de las 27 cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo, ¿sí? Y en ellas encontramos cartas tan hermosas como la carta a los romanos, que le llaman la quinta esencia del Evangelio, una exposición tremenda del Evangelio, y todo creyente debe de estudiar por lo menos alguna vez en su vida el libro de Romanos, tremendo libro, como las cartas a primera y segunda de los Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Gálatas, y las cartas de este tipo. Las cartas pastorales también se encuentran allí, primera y segunda de Timoteo, Tito. También encontramos las cartas generales. ¿Qué son las cartas generales? Básicamente las escritas por otros apóstoles o discípulos del Señor, como por ejemplo primera de Pedro, segunda de Pedro, Judas, las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, la epístola de Santiago, la epístola de los Hebreos, que es la única de la cual no se sabe ciertamente cuál es el autor. No hay un debate aún entre quién es el autor. Algunos piensan que es Pablo, otros piensan que es Bernabé, otros piensan que es Apolos. Realmente no hay un consenso en base de quién es el autor o el escritor humano del libro, aunque sí está clarísimo que el autor es Dios y por eso se encuentra dentro de la palabra de Dios. Y tenemos también un solo libro profético en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Apocalipsis. El último libro de la Biblia, donde se nos narra los tiempos finales, lo que va a suceder en los tiempos finales, el levantamiento de la iglesia, la segunda venida del Señor Jesús, la destrucción de todo este universo y la creación de un universo nuevo, sin pecado, sin muerte y sin maldad. Entonces, ese es más o menos en resumen, un resumen muy sucinto, muy corto de lo que la Biblia contiene en su interior, ¿no? Este arreglo, esta organización, tanto de cómo se ha distribuido como el número y los libros que están incluidos en cada uno de ellos, esto se conoce como el canon de la Biblia, el canon, el arreglo de la Biblia. Y el canon es algo que nosotros también debemos de manejar, debemos de saber para poder familiarizarnos con nuestra Biblia. Así que un buen ejercicio, hermano, es que usted pueda familiarizarse con la palabra de Dios y empezar a ubicar dónde se encuentra cada uno de los libros. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos acerca del libro de Sofonías, por ejemplo, no es un libro muy común que se escucha mucho, pero si lo podemos ubicar rápidamente, entonces sabemos que se encuentra en el Antiguo Testamento, en la división o en la sección de los conocidos perdón, la división de los conocidos como profetas mayores, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de Esdras, Nehemías, estamos hablando también del Antiguo Testamento en la sección de los libros históricos. Y así, cada una de estas divisiones, pues las encontramos y las podemos ubicar, y así rápidamente podemos entender dónde se encuentran cada uno de los libros. ¿Qué más? Ya entendiendo estas pequeñas cosas acerca de la palabra de Dios, ya más o menos tenemos una idea de qué nos muestran las Escrituras, ¿sí? Génesis capítulo 1 nos empieza a contar acerca de la existencia de Dios, nos narra acerca de los ángeles, nos narra acerca de la rebelión de Satanás, nos narra acerca de la creación del hombre, del origen del pecado, de la paga, de la consecuencia del pecado,
nos narra los días de los primeros padres, Adán y Eva, su descendencia, nos narra acerca del diluvio, nos narra acerca de la maldad de los hombres y cómo Dios trajo ese juicio al mundo, nos habla acerca de la torre de Babel, nos habla acerca del establecimiento de las primeras naciones, nos habla de este patriarca Abraham, al cual Dios llama de Ur de los Caldeos y le llama y le lleva para formar la nación hebrea, que se forma por iniciativa de Dios en medio de una sociedad que estaba cada vez más pervertida, pero Dios levanta una nación para dar testimonio de sí mismo, una nación especial a la cual Él da su palabra, al cual Él da su bendición, y de esta nación, muchos siglos después, se levanta este gran rey conocido como el rey David, al cual Dios le promete darle un trono eterno a su descendencia, ¿no? Específicamente a un hijo de David que se iba a sentar en el trono de él para siempre. Muchos siglos después se levanta pues y nace Jesucristo allí en Nazaret, este hombre nacido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, y María era descendiente de David. Y su padre, su padrastro José, también era descendiente de David. Este Jesús en la carne era descendiente de David, pero era hijo de Dios, era el hijo de Dios, Dios el Hijo. Así que nace en esta vida, vive una vida perfecta, muere en la cruz, resucita y deja a sus 12 apóstoles, a sus 11 apóstoles para que formen la iglesia, y empieza la iglesia y por la gracia de Dios hasta el día de hoy permanece. Entonces la Biblia nos narra todo un plan maravilloso que empieza desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios decide crear a la humanidad y decide proveer a un Salvador, hasta el tiempo de la culminación, allá en los últimos tiempos, cuando Dios reunirá todas las cosas en Cristo y rehará toda la creación para que sea perfecta como siempre debió ser. Y bueno, lamentablemente sabemos que se perdió por causa del pecado. Toda esta historia que te acabo de contar de una manera muy resumida, se le conoce como la gran historia de la redención, la gran historia de la salvación. Por eso te decía al inicio de que la Biblia, a diferencia de otros libros, esta Biblia, en la palabra de Dios, que ha sido escrita por diferentes escritores humanos, escritores como por ejemplo Moisés, o tan lejanos en el tiempo como David o como Lucas, hombres muy letrados, muy cultos como Lucas, como Isaías, hombres del campo, comunes, silvestres como Pedro, como Marcos, como Nahum. Entonces, a pesar de estar tan distanciados por los siglos, estamos hablando de 2500 años aproximadamente, pueden manifestar una sola historia, un solo hilo argumental, ¿no? Y este a veces es uno de los más grandes argumentos externos en defensa del origen divino de la palabra de Dios, porque en la gran sabiduría e inteligencia de Dios, Él ya nos muestra, ya nos revela desde tiempos antiguos la promesa de un Salvador, la promesa de su bendición, y de cómo Él iba a preparar toda la historia, todas las naciones, dirigir todos los destinos de las naciones y la historia para el establecimiento de Israel, para el nacimiento de Jesús, para su muerte y resurrección, para poder dar salvación al ser humano. ¿Qué más podemos decir de la Biblia? ¿Qué más podemos decir de la bendita palabra de Dios? Lo primero que podemos decir, hermanos, es, y ya lo hemos dicho al inicio, es que es inspirada por Dios. Hay otro pasaje más en las Escrituras que quiero compartirte, que se encuentra en el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, haciendo un ejercicio ya, ¿dónde se encuentra? En el Nuevo Testamento. Se encuentra inmediatamente después de Primera de Pedro y antes del libro de Judas, en la parte final, ya pertenece a las epístolas generales. Y se encuentra, como te lo vuelvo a repetir, antes de las epístolas de Juan, de Judas, de Apocalipsis, está entre los últimos libros de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso número 20, y vamos a ver que la Escritura nos dice de la siguiente manera. Entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que no hay ninguna persona que pueda decir, solamente yo entiendo la Biblia, y solamente yo tengo la verdad de la Biblia. No, lo que Pedro está diciendo es que no, la profecía no se entiende de esa manera, sino que Dios la reveló a sus santos apóstoles y profetas, y estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir
en un idioma que la gente pudiera entender y de tal manera que aún una persona simple del vulgo que no tenga demasiada preparación ni teológica ni académica lo puede entender. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y vamos un momento nada más, ahí puedes acompañarme en tu Biblia, si no igual yo lo voy a leer aquí. Acompáñame por favor al libro de Salmos, capítulo 19. Dice Salmos capítulo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Uno de los atributos de la Biblia, una de las características de la Biblia es su simpleza, es su sencillez, es sencilla. Se puede entender, no necesita una persona tener una preparación académica especial. Yo sé, por supuesto, que algunas personas tienen una preparación específica en los idiomas originales, en el hebreo, en el griego, y está muy bien y está bueno cuando uno puede estudiar más para poder conocer mejor las Sagradas Escrituras, pero no necesitas esto para entender la Biblia. ¿Sí? El mensaje de la Biblia es sencillo y se puede entender por cualquier persona realmente. ¿Qué más aprendemos de la palabra de Dios? El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nos dice otra de las características de la Biblia. ¿Sí? Estamos viendo ya dos características. Está inspirada por Dios, es sencilla, fácil de entender, no es de interpretación privada. No hay ninguna persona que pueda decir, no debería haber una persona que diga, solamente yo puedo interpretar la Biblia. No, realmente cualquier persona puede leerla y entenderla con la ayuda del Señor. Ahora, ¿qué más entendemos? Hebreos capítulo 4, verso 12 nos dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es una tercera cualidad de las Sagradas Escrituras, y es que está viva. A diferencia de un libro humano cualquiera, que estamos leyendo los pensamientos de un autor que tal vez ya murió, y que no tiene mayor efecto que el informativo, y puede inspirarnos, puede motivarnos, sí, pero nada más. La Biblia no solo nos informa, la Biblia nos transforma, porque tiene esta característica de vivacidad, de eficacia, esa viva, es eficaz. La Biblia tiene poder, tiene poder. La Escritura nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1 que la palabra de Dios obra en los creyentes, trabaja en los creyentes. La persona que lee las Sagradas Escrituras y tú te decides y te comprometes a leer cada día las Sagradas Escrituras, yo te prometo que la Biblia va a transformar tu vida, te va a dar sabiduría, te va a dar inteligencia, te va a guardar del mal y te va a poder enseñar todo lo que Dios desea que tú sepas para tener una vida que le agrade a Él. Otra característica, ya lo habíamos mencionado, 1 Tesalonicenses 2:13, ¿y qué dice la Escritura? Vamos a leerlo igual, ya lo habíamos mencionado, pero vamos a leerlo de todas maneras. Dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los creyentes. Esta palabra obra, traducida por obra, en el idioma original significa trabaja, tiene poder. Entonces, esta palabra y lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses es que estos hombres recibieron la Biblia, la leyeron, no como un libro cualquiera, sino lo recibieron como lo que es, la palabra de Dios. Y eso es importante. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, tenemos que acercarnos a la Biblia con una actitud correcta. Yo me puedo acercar a la Biblia como tratando de examinarla, de diseccionarla, como un libro extraño que quiero entenderlo, quiero analizarlo. Y eso no es una buena actitud con la cual yo pudiera acercarme a la Biblia. La mejor manera de acercarme a la palabra de Dios es con un corazón humilde, es entendiendo que lo que estoy leyendo es la palabra de Dios, lo que Dios desea que yo sepa, que yo entienda, que yo haga, que yo conozca, y pidiendo la ayuda al Señor para que me ayude a entenderla y para que obre en mí, ¿sí? Y si yo me acerco a la Biblia de esa manera, entonces la palabra de Dios va a obrar en mi vida porque tengo una actitud correcta. No tengo una actitud orgullosa, ni contenciosa, ni mucho menos. La Biblia nos protege también de la tentación. El Salmo 119, verso 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón, dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que la Biblia nos protege. Nos protege de los errores, nos protege de la maldad de este mundo, nos protege de cometer equivocaciones, de los cuales nos vamos a arrepentir toda nuestra vida. Así que antes de tomar una decisión que puede ser trascendental para tu vida, yo te animo
Busca la palabra de Dios. Busca el consejo de personas que conocen la palabra de Dios. ¿Cuántos errores nos evitaríamos, hermanos, si nosotros realmente buscáramos primero la sabiduría de Dios antes de tomar una decisión? Así que esto es muy importante también de entenderlo y de comprenderlo. ¿Qué más? La Biblia es perfecta, no tiene errores. Ya lo hemos leído, el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, hace sabio al sencillo. No tiene errores, no tiene incongruencias, no tiene deficiencias. ¿Por qué? Simple, porque el autor es Dios. Y Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es bueno. Así que su obra es perfecta, es buena y es santa. La Biblia refleja las cualidades de su autor. Cualquier obra refleja las cualidades de su autor. Así que el libro de Dios refleja lo que es Dios. Es perfecto, es pura y no tiene errores. Es verdad también. Jesucristo en su oración sacerdotal de Juan capítulo 17, verso 17, dice a su Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La Biblia es la verdad de todas las cosas. Nosotros podemos tener una perspectiva de este mundo, pero la verdadera perspectiva de las cosas la tiene Dios. Y la encontramos en su palabra, es eterna. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, el mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, todo se desvanecerá, las personas pasamos, los gobiernos pasan, los imperios pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, porque una vez más comparte los atributos de su creador. Dios es eterno, así que su palabra también es eterna. Su palabra debe ser obedecida, la Biblia debe ser obedecida. No nos acercamos a la Biblia solo para informarnos, nos acercamos a la Biblia para obedecer. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 22. Vamos a leer un momento, por favor, este libro, Santiago, capítulo número 1, verso 22, y las escrituras dicen de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué hermoso. Tenemos que acercarnos a las escrituras con el firme deseo de obedecer la palabra de Dios. No podemos acercarnos a las escrituras solamente para conocer, para saciar la curiosidad, para saciar el morbo, para calmar la conciencia. No, tenemos que acercarnos a la Biblia para leerla, memorizarla, meditarla y obedecerla. La leemos, ¿sí? La meditamos, es decir, pensamos en ella, pensamos en lo que hemos leído, en cómo yo puedo aplicarlo a mi vida. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo sepa? ¿Qué pecado tengo que abandonar? ¿Qué actitud debo de tomar? Eso es meditar, pensar, reflexionar. ¿Qué más? Memorizar. Memorizar versos es una de las mejores cosas que tú puedes hacer en los primeros pasos de tu vida cristiana. Yo recuerdo que muchos de los versos que he memorizado allá hace muchos años atrás, cuando me entregué a Cristo, hasta el día de hoy los tengo en mi mente, en mi corazón, y me ayudan cada vez que yo me siento débil, cada vez que yo me siento desanimado. Recuerdo los versos de la palabra de Dios que he memorizado y son de gran aliento para mi vida. Y por último, cuarto punto, obedécela. Obedécela. No solamente dejes que la Biblia llene tu mente, deja que también llene tu corazón por medio de la obediencia. También, y está en línea con lo que acabo de decir, la Biblia debe ser meditada, debemos de meditar en ella. Hay un salmo muy precioso, el Salmo número 1, ¿sí? Que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino dice que en la ley de Jehová es en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Qué hermoso. Si yo quiero asegurar el verdadero éxito en mi vida, éxito no necesariamente es dinero, éxito no es fama. ¿Qué es éxito? Lo que acabo de leer, el Salmo número 1. Una persona que está leyendo, meditando constantemente las Escrituras, dice la Biblia, se le puede comparar a un árbol verde, un árbol grande, fructífero, que sirve de ayuda a los demás, que da alimentos, que es útil y que todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque ese hombre no se junta con los pecadores, no camina con los escarnecedores, no se sienta con los malvados, sino que tiene una vida activa de meditar la palabra de Dios. Qué importante es meditar. Es pensar, reflexionar en lo que estamos leyendo para interiorizarlo a nuestras vidas y poder aplicarlo. Entonces no solamente es leer, es meditar, es reflexionar. Y por último, la Biblia nos habla de Jesús.
De tapa a tapa. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla del Hijo de Dios. Juan capítulo 5, verso 39, Jesús le dijo a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando leemos la Biblia, entendemos y vemos a Jesús en cada página de las Escrituras. Vemos cómo Dios nos hablaba ya de Jesús en el Antiguo Testamento, cómo Dios nos habla de Jesús en el Nuevo Testamento, cómo lo podemos esperar, cómo lo podemos recibir, cómo podemos creer en Él, cómo podemos obedecerle, y sabemos, y porque la Biblia nos enseña, que Cristo volverá por segunda vez también. Así que toda la Biblia nos habla de Jesús, y eso es algo muy importante. Ahora, ¿qué beneficios obtenemos de leer la palabra de Dios? En primer lugar, tenemos que entender que la Biblia es nuestro alimento espiritual. ¿Sí? Jesús, ahí en el desierto, cuando fue tentado por Satanás, y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué estamos hablando? Que así como nuestro cuerpo necesita un alimento físico, y sin alimento físico, sí, seguramente podemos vivir algunos días, pero no muchos, y nuestro cuerpo se va a debilitar y va a morir, va a terminar muriendo de inanición. Así también nuestra vida espiritual necesita el alimento constante de la palabra de Dios, porque sin ese alimento espiritual vamos a decaer y vamos a desfallecer. Querido hermano, te animo, lee las Escrituras diariamente. Si no lo haces, es cierto, no te vas a morir mañana, tal vez no te vas a morir pasado, pero vas a empezar a debilitarte, vas a empezar a desanimarte y vas a querer regresar a esa vida triste, apagada, pecaminosa, llena de problemas y de angustias, de la cual Dios te sacó. Y no tiene mucho sentido eso, ¿verdad? No tiene mucha lógica. Que habiéndote Dios sacado de ese mundo de maldad, de la inmundicia, del dolor y del quebranto, ahora tú quieras volver a regresar nuevamente a ese lugar. ¿Cómo nos evitamos esto? Alimentándonos espiritualmente con la palabra de Dios y buscando al Señor. La Biblia nos da crecimiento y madurez espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 2, dice: desead la leche espiritual no adulterada, ¿no? Desead como niños, dice, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Así como un niño chiquito necesita la leche de su madre y desea la leche de su madre para poder crecer, nosotros también debemos desear, anhelar, leer la palabra de Dios para alimentarnos, para crecer espiritualmente, para fortalecernos, para ser más sabios en el camino de la vida que Dios nos ha dado. También la Biblia fortalece nuestra fe. La Biblia dice, Romanos capítulo 10, verso 17, la fe viene por el oír, y lo que se oye es la palabra de Dios. Así que si yo quiero tener más fe, quiero fortalecerme, necesito leer la Biblia, necesito meditar la Biblia, necesito memorizar la Biblia y necesito obedecer la Biblia. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Así que la Biblia es como esta linterna que en tiempo de oscuridad podemos prender para que nos alumbre y sepamos por dónde ir. Si no sabemos exactamente qué decisión tomar, qué hacer en nuestras vidas, pues el mejor consejo que yo te puedo dar es: lee la palabra de Dios. Allí vas a encontrar lo que Dios quiere para tu vida. Allí vas a encontrar, recuerda, es un libro vivo. No es un libro seco escrito hace miles de años que es irrelevante o anacrónico. No, es un libro vivo. Te habla hoy. Dios te habla por medio de su palabra hoy. Es más, Dios te quiere hablar hoy. Y ruego que Dios te esté hablando hoy por medio de esta clase, porque estamos leyendo las Sagradas Escrituras también. Nos da victoria sobre la tentación. Nos da victoria sobre el pecado, porque nos fortalece espiritualmente. Nos fortalece en medio de las pruebas, nos anima, nos da ánimo, nos da fortaleza. Entonces, a la luz de lo que hemos leído y estudiado hasta este momento, en esta clase, ¿a qué te animo, hermano? Te animo a que leas las Escrituras. Te animo a que medites en las Escrituras. Te animo a que memorices las Sagradas Escrituras. Un buen texto donde puedes empezar memorizando es el Salmo capítulo 1. ¿Qué decía, te acuerdas? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Así que es un buen ejercicio que puedas empezar a meditar en ese texto, en el Salmo capítulo 1. Son 3 versos nada más. Es algo sencillo que podemos empezar a memorizar y trazarnos como reto, como desafío. En una semana, Señor, yo quiero memorizar el Salmo capítulo 1, verso 1 al 3, por ejemplo. Otro texto que es muy hermoso, que yo te animo a que puedas memorizar, es el libro de Josué, capítulo 1, versículo número 8 y 9. ¿Qué dice la palabra de Dios en ese verso? Leamos juntos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra vez. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo número 8. Es un buen texto que puedes memorizar, que puedes interiorizar como parte de tu vida para que sea parte de tus convicciones. Te animo a que hagas esto y también a que obedezcas la palabra de Dios, que te alimentes diariamente de las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna, en ellas tenemos la salvación, en ellas tenemos ese mensaje de amor que Dios trae al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Ahí encontramos la voluntad de Dios para tu vida, las hermosas promesas de Dios, las advertencias contra el pecado, la sabiduría que necesitamos para vivir. Hermanos, todo lo encontramos en la Biblia. Que Dios nos ayude, así que yo te animo a que tomes este desafío. En este manual que también te voy a adjuntar, pues está la clase que hemos tenido y también hay una pequeña tarea, la cual tú puedes realizar en casa con el objetivo de medir tus conocimientos y de poder seguir animándote a ti mismo para poder seguir adelante en la palabra de Dios. Hermano mío, hermana, ha sido la primera lección con respecto a la Biblia. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Ruego al Señor que así sea y te animo para encontrarnos la siguiente semana en la sesión número 2, donde hablaremos acerca de la salvación. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Y cómo Dios lo ha hecho? Estoy seguro que va a ser de tremenda bendición para tu vida. Así que te espero la próxima semana con tu Biblia, tu cuaderno y todo el deseo de poder seguir creciendo en la palabra de Dios para la gloria de su nombre. Mi nombre es el pastor Rubén Tello y ha sido un gusto acompañarte en esta clase de discipulado. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.